Buenos días, profes, ¿cómo están? Cuando me digan, empezamos la presentación. Arranque, arranque, Johnny, arranque. Listo, profe. Entonces, vamos a empezar. Esta es la primera urodinamia. Tenemos una paciente femenina de 47 años, refiere incontinencia urinaria de esfuerzo. Tuvo 4 gestas, 4 abortos, una abdominoplastia y presenta un prolapso de órganos pélvicos posterior grado 1. Entonces, vamos a iniciar con la fase pues, del flujo. Vemos que es un flujo disminuido o intermitente. En cuanto a la parte pues, del llenado, vemos que esta paciente tiene una micción compensada, se infunden más o menos casi 320-350 cc y eso es más o menos lo que orina. Em, Vemos que es una vejiga normosensible. mm, en la fase pues, de llenado y aquí en la de presión del detrusor, vemos que hay unas elevaciones de las presiones, sin embargo, eso concuerda con unas elevaciones de aquí de la presión abdominal. Probablemente la paciente en este punto cambió de posición y se le pide que realice, interpreto yo, que una valsalva en este punto y presenta unas pérdidas de orina. El urodinamista que está haciendo la trazado, pues no interpreta esto como unas contracciones inhibidas. Al final de la micción veo que tiene un aumento de, de esas presiones. Sin embargo, yo diría que desde la acomodación no está afectada en esta paciente. Y ya en cuanto a la parte pues, de la curva flexión de presión flujo, tiene unas presiones elevadas con un flujo disminuido. Tenemos una paciente eh, con un flujo disminuido, una micción compensada, una vejiga eh, de adecuada capacidad, detrusor estable. Vemos que tiene una incontinencia urodinamicamente demostrada de esfuerzo y que tiene datos urodinámicos datos urodinámicos de obstrucción del tracto urinario. Y pues que la acomodación está sin alteraciones. No sé si tengan algún comentario. La verdad sí me causa mucha confusión esta parte de aquí, de la que pudieran corresponder a contracciones muy inhibidas o son correspondientes más bien a unas presiones desencadenadas por una presión. Johnny, me quedé ahí en lo de las presiones. ¿Qué dijiste de las presiones? Profe, mi duda es aquí, pues aquí la paciente cambia de posición, la presión abdominal aumenta. Aquí interpreto que le piden unas valsalvas, presenta pérdidas, pero me queda la duda, por ejemplo, en esta primera contracción del detrusor. No sé si pues el urodinamista no la marcó como contracción no inhibida, pero no sé si nosotros la pudiéramos interpretar. Sin embargo, aquí pues hay un cambio de la presión abdominal, que es lo que me genera duda si es más bien una Pero contracción no inhibida. no le veo morfología de hiperactividad, le veo más morfología como de prensa, pues, o de aumento de la presión abdominal, pero no le veo como morfología de hiperactividad. Vale, profesora, mi duda.
Y en la fase miccional las presiones me parece que están un poquito altas, tal vez esté obstruida, el flujo es intermitente. Sí, señor. La interprete como, es, como datos urodinámicos de obstrucción del tracto urinario. A mí está correcta. Sí, de acuerdo. Llama la atención en una paciente con un prolaxo pequeño que tenga esas presiones tan altas. Eh, es como lo que llama la atención, pero sí, de acuerdo, tiene altas obstrucciones. Profes, en estas pacientes, ¿ustedes solicitarían un nuevo estudio con electromiografía, de pronto para determinar que tenga una micción no coordinada, pues teniendo en cuenta la edad de la paciente y lo que el profe dice, un prolapso que posiblemente no sea el causante de esa obstrucción? Pues tal vez primero sea como procedente hacerle una cistoscopia, a ver si hay algo pues desde el punto de vista anatómico, pero si la cistoscopia no muestra nada raro y teniendo en cuenta que es un prolapso más bien pequeño y posterior, yo sí le solicitaría la electromiografía. Sí, de acuerdo. De hecho, ella es joven, ha tenido varios embarazos, pero todos abortos. O sea, ella casi que sus embarazos han sido chiquiticos. Entonces, tampoco creo que sea la causa, de acuerdo como con la secuencia de los exámenes. Vale, profes. Vamos a seguir con la siguiente urodinamia. Tenemos este trazado, algún reciente que nos pueda colaborar. Ya ni siquiera yo la leo. Dale, Miguel. Bueno, entonces tenemos una femenina de 41 años. Ella tiene pues una historia de incontinencia urinaria de esfuerzo. Ha tenido una gestación, un parto, le hicieron histerectomía hace 2 años y no tiene prolapso de órgano pélvico. Entonces, empezando pues como con la parte del flujo, vemos que pues al final ya cuando se le da en la flujo, cuando estamos en la flujometría libre, vemos que la paciente tiene una buena curva y un buen valor del flujo, está por encima de 15. Ya después mirando como el volumen perfundido, vemos que a la paciente se le infunden aproximadamente 450 cc y el volumen miccionado pues es cercano a ese valor, no deja pues como residuo. Y entonces podríamos decir que es una micción compensada con una micción compensada y una vejiga de buena capacidad. Ya en cuanto también como al volumen perfundido y el primer deseo miccional, si está ahí por debajo de los 100 cc, entonces es una vejiga que es hipersensible. Por otro lado, vemos que pues hay unos aumentos de la presión abdominal que se correlacionan con el aumento de la presión vesical, pero no están como muy elevadas las presiones del detrusor. Entonces y posterior a eso, en algunos puntos hay algunas fugas de orina. Entonces, esta paciente pues tiene datos que pues demuestran esta incontinencia urinaria de esfuerzo, no aparecen contracciones no inhibidas porque pues se relacionan más que todo con las valsalvas que hace la paciente y en realidad las presiones del detrusor no son muy altas pues como para generar estas fugas. Tiene una buena compliance y pues tampoco veo como unas presiones aumentadas del detrusor ya cuando empieza la parte de la micción. Por lo tanto, pues no, esta paciente no tiene datos urodinámicos de obstrucción del tracto urinario inferior. Entonces, ya para resumir, pues tenemos un flujo que es adecuado, una micción compensada, una vejiga de buena capacidad, una vejiga hipersensible, datos urodinámicos que demuestran pues, la incontinencia urinaria de esfuerzo. mm, y pues no tenemos tampoco datos que tenga pues como una hiperactividad o un detrusor que sea pues hipocontráctil.
No sé si hay algún comentario. Sí. Hola, Miguel. Pues mira, yo lo interpreto como que acá la parte del primer deseo, por ejemplo, está ahí como en los 130 y algo, pues porque estas linecitas son más de 100, entonces yo diría que sensible. Y la otra cosa que me llama la atención con esta urodinamia es que te piden que haga valsalva a la paciente y se desencadena unas contracciones eh, el detrusor. ¿Sí? No concuerdan pues con el aumento, sino que vienen después, no sé si te das cuenta aquí. Incluso se marca acá como el aumento de las presiones vesicales. O sea, para mí si estas son contracciones no inhibidas desencadenadas por el aumento de la presión abdominal. Y tienen morfología pues de contracciones no inhibidas. Vienen desde lo basal, tienen el pico y vuelven otra vez a lo basal. Del resto sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo con Johnny, Miguel, lo que te dice, pues digamos, que te resalta lo del detrusor hiperactivo. Realmente la morfología en esa curva del detrusor sí es una morfología bastante clara de contracciones no inhibidas. El resto también, pues, de acuerdo con él. Perfecto. De hecho, Miguel, mira una cosa en ese trazado del detrusor y del vesical, que después de esa valsalva es muy similar como esa curva, algo que no vas a ver en la abdominal. Entonces eso es, digamos, lo característico de una contracción no inhibida. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, vamos a pasar a la siguiente urodinamia. Tenemos este trazado. ¿Algún otro compañero que nos pueda ayudar? O si no, la leo. Hola Johnny, buenos días, ¿me escuchan? Hola, Alejo, sí. Bueno, aquí tenemos un masculino de 83 años, un antecedente de una resección transuretral de próstata hace 10 años y la urodinamia por síntomas del tracto urinario inferior de predominio pues, obstructivos. Vemos que pues, para hacer la parte del flujo, vemos que es un flujo miccional disminuido. En cuanto a la compensación, vemos que pues, se le infunde más o menos 1, 2, casi 300 mililitros de agua y no vacía ni siquiera los 150. Para mí sería una micción no compensada. Vemos que en la fase sistomanométrica tiene un primer deseo miccional más o menos a los 100 cc. Sin embargo, después del segundo deseo miccional, pues presenta una morfología, una contracción no inhibida. Ahí tendríamos pues un detrusor hiperactivo. Después de esa contracción no inhibida, el paciente pues tiene un deseo miccional otra vez fuerte, incluso hace como vuelve a elevarse las presiones, unas presiones deleterias para el tracto urinario superior, incluso por encima de 60. El paciente tiene deseo de urgencia y reporta la uronamesa, reporta esa pérdida con el deseo de urgencia. Finalmente se le da el permiso para la micción y pues si vemos la parte de la curva presión flujo, pues tendría datos, miremos que aquí hacen como
como una calibración, pues el urogramista marca aquí cuál sería la línea media y pues tendría como datos urodinámicos de obstrucción. Si vemos en cuanto a la compliance, vemos que empieza pues aquí en la presión del detrusor, ella se va aumentando, incluso pues alcanza antes de la contracción pues no inhibida, incluso alcanza valores de 20 centímetros de agua, lo que haría para mí una compliance, una alteración de la compliance. Entonces, en conclusión, tenemos un flujo miccional disminuido, una micción no compensada, tenemos un detrusor hiperactivo, tenemos una urgencia, una incontinencia urinaria de urgencia, una alteración de la compliance y tenemos datos urodinámicos de obstrucción del tracto de salida. Yo no veo la alteración de la adaptabilidad. Lo veo más como una caída de la línea de la abdominal que arrastra en esteo del detrusor, pero mira que la vesical está bien. Entonces es como una descalibración ahí del equipo durante el examen. Coincido con Deimer, yo no le veo alteración en la compliance, Alejandro. ¿Usted dónde le ve la alteración en la compliance que lo dijo como de esa forma, como tan seguro, mi viejo? No, yo me guié por el canal, profe, de la presión del detrusor, pues que la línea de base empieza en cero y ya se va aumentando. Sí, sí es verdad lo que dicen, pues finalmente es una resta entre la presión de vesical y abdominal. La presión abdominal va cayendo, pero es como la morfología que uno va, pues que uno como que ve. El detrusor aumenta. Después después de la contracción, de la primera contracción no inhibida, va cayendo, pero nunca vuelve pues como a ser cero. Y cuando tiene ese deseo de urgencia que marcan la urgencia, pues ahí me marca más o menos 20 centímetros cúbicos de agua. Y ya después se desencadena pues la contracción inhibida, la incontinencia urinaria de urgencia y la pérdida. Recuerde, Pinzón, que el aumento debe ser progresivo y sostenido, pero no cumple con ninguna de las dos. Listo, profesor. Y eso es un error muy común, o sea, eso le pasa mucho a uno cuando está comenzando a hacer urodinamia, eso pasa, pero hay que tener en cuenta las dos, la vesical y la del detrusor para que cumpla la definición. Los otros son artefactos o problemas de calibración que el paciente tosió, bueno, tiene un montón de factores. Listo, profesor. Listo. Profe, ¿desean que revisemos otra urodinamia o dejamos estas tres por hoy? Creo que ahí está bien. Listo, profes. Muchísimas gracias. Muchas Listo, gracias, está profe. bien Nos así, vemos. está bien así, todo bien. Listo. Hasta luego. Luego, Todo muchas feliz día. gracias. Listo, Hasta luego que estén bien. hasta luego.